En primer término se presenta el texto que se habrá de editar. Se trata de la introducción a una tesis de posgrado que aborda el tema de la medición de la creatividad en niños del nivel educativo de primaria. Como el título lo menciona, el texto es la introducción a la tesis, donde la alumna describe cómo está organizado su trabajo recepcional. En la organización vemos que el texto consta de una cuartilla dividida en párrafos. En los primeros párrafos describe el objeto de estudio, que en este caso es el estudio de la creatividad. A continuación menciona el propósito del objeto a investigar y una pequeña justificación del tema, para describir, posteriormente, cómo está organizada su tesis en 5 capítulos. De cada capítulo expone su contenido. Como cierre del texto, aporta datos de la relevancia del estudio. Vamos a iniciar con la revisión de errores básicos. En primer término, revisaremos la ortografía, referente al uso de las comas. Se presentarán las correcciones por párrafo. En el primer párrafo vemos que se detecta un error donde dice, en el ámbito educativo. Es un error porque la regla recomendable es que se debería escribir una coma detrás de los complementos circunstanciales que preceden al verbo. Y es así como quedaría corregido el párrafo. En el ámbito educativo, la promoción de la creatividad ha sido un objetivo primordial. En el párrafo 2, hay una coma incorrecta después de la oración, la presente investigación de carácter educativo. Es un error porque la regla dice que es incorrecto escribir coma entre el sujeto y el verbo de una oración, incluso cuando el sujeto está compuesto de varios elementos separados por comas. La corrección quedaría entonces. La presente investigación de carácter educativo, aquí se omite la coma, tiene como objetivo evaluar la creatividad de los alumnos y de sus producciones realizadas. El párrafo 3 no presenta errores en el uso de comas. Las comas utilizadas delimitan correctamente los elementos de la oración. Asimismo, el párrafo 4 no presenta errores en el uso de las comas. A diferencia de los párrafos anteriores, el párrafo 5 sí presenta un error. El error es que falta una coma después de finalmente, ya que la regla ortográfica indica que cuando utilizamos adverbios, como conectores del discurso, deben ir seguidos de coma. En este caso, la corrección tendría que ser agregar coma después del adverbio finalmente. En el párrafo 6 sí se detectaron 2 errores. El primero consiste en la inclusión indebida de una coma después de la frase, el segundo capítulo, ya que la regla que aplica en este caso es que no se debe escribir coma entre el sujeto y el verbo de una oración. La corrección sería eliminar la coma después de la palabra capítulo para que este sujeto le siga al verbo está. El segundo error es que falta una coma después de la palabra investigación, ya que la regla indica que la coma separa elementos de una enumeración. La corrección sería escribir una coma después de la palabra investigación, de tal manera que quede entre comas la frase, relacionadas con el objeto de investigación. En el párrafo 7 se vuelve a cometer el error de omitir la coma después de un adverbio. En este caso se debería escribir una coma después del adverbio, posteriormente. La corrección es entonces, agregar una coma después de posteriormente, a fin de respetar la regla que aplica sobre cómo los adverbios y locuciones adverbiales usados como conectores discursivos deben ir seguidos de coma. En los párrafos subsiguientes, es decir, el párrafo 8, el párrafo 9 y el párrafo 10, no presentan errores en el uso de comas, pero sí en el uso de las tildes. Por lo que procederemos a revisar el uso de tildes a lo largo del escrito. A continuación se editará el texto para hacer uso correcto de las tildes. Se encontraron 3 errores que se refieren a la omisión de la tilde. Los errores se encontraron en el párrafo 3, donde elaboración debe escribirse elaboración. La regla que aplica es que es una palabra aguda, es decir, que se acentúa en la última sílaba por lo que debe llevar tilde cuando termina en la letra N, en la letra S, o en vocal. De igual forma en el párrafo 4, en la palabra interés, se omitió la tilde. Y,
Como es una palabra aguda, que termina en la letra S, debe estar acentuada. Y finalmente, en el mismo párrafo 4, la palabra investigación debe escribirse con tilde debido a que también es una palabra aguda con terminación en la letra N. Se procederá a la corrección de las palabras elaboración, interés e investigación. El resto de las palabras utilizadas están ortográficamente bien acentuadas. En esta última parte se editará el texto para detectar errores y vicios de escritura. Este análisis se presentará por párrafos. Se considera que el párrafo 1 está adecuadamente escrito, mientras que en el párrafo 2 se encuentran varios problemas que son redundancia, error sintáctico y cacofonía. En primer término, se encuentra un error posible de redundancia en la frase evaluar la creatividad de los alumnos y de sus producciones, ya que evidentemente las producciones son un reflejo de la creatividad de los alumnos, por lo que la corrección sugerida sería evaluar la creatividad de los alumnos a través de sus producciones más adelante en el texto. Existe un error sintáctico al utilizar una doble preposición, en este caso, para y, la preposición a. Esto se debe a que ambas preposiciones cumplen funciones similares, lo que puede generar una estructura gramatical incorrecta. La preposición para indica finalidad, mientras que, a su vez, es una locución adverbial. Y finalmente se encuentra cacofonía en la construcción. Para a, la corrección podría ser eliminar la frase para a. Así es como quedaría el párrafo 2 corregido. En el párrafo 3 se encuentran dos problemas. El problema de repetición innecesaria que demuestra el vicio de pobreza de vocabulario y el problema de estructura compleja del párrafo. La pobreza de vocabulario consiste en utilizar una y otra vez los mismos términos, perdiendo así la precisión de lo que se quiere expresar. En el caso del párrafo 3, se reiteran innecesariamente términos del campo semántico de la investigación. Como se lee en el texto, la autora utiliza la palabra indagación, la palabra investigadora y la palabra investigar. Así la posible corrección sería: el objeto de estudio se fundamenta en la práctica educativa de la docente. En el segundo error, se observa un párrafo de estructura compleja. Al respecto, la RAE recomienda que las oraciones en textos académicos mantengan una estructura clara y no acumulen excesivas subordinaciones. El Manual de la Nueva Gramática de la Lengua Española señala que las oraciones excesivamente largas dificultan la comprensión y pueden introducir ambigüedades. Por lo tanto, la corrección sugerida sería: el objeto de estudio se fundamenta en la práctica educativa de la docente. La investigación analiza los procesos creativos de los alumnos reflejados en sus producciones durante proyectos escolares, evaluando elementos como flexibilidad, originalidad, fluidez y elaboración de ideas. En el siguiente párrafo se puede sugerir 5 correcciones principales que son: 1. División de oración extensa. 2. Eliminación de la expresión redundante. 3. Mejorar el léxico para hacerlo más conciso. 4. Simplificación de estructuras. 5. Precisión terminológica. En cuanto a la división de la oración extensa, se dividió la oración excesivamente larga en dos más breves y manejables, siguiendo la recomendación de la Nueva Gramática de la Lengua Española. La eliminación de expresiones redundantes. Se suprimió de qué manera se ve reflejada escribiendo en su lugar solo la palabra manifestación, que es más concisa. En cuanto a la mejora léxica, se cambió la frase una capacidad que se encuentra en el ser humano por naturaleza por capacidad inherente al ser humano, que expresa lo mismo con mayor precisión académica. Se simplificaron las estructuras, por lo que se modificó la frase me llevó a desarrollar el presente trabajo por de este trabajo, eliminando la primera persona que no es recomendable en textos académicos formales. Y, finalmente, para mejorar la precisión terminológica, se reemplazó la frase constituidos de la siguiente manera por estructurados metodológicamente, que ofrece mayor precisión para la organización del texto. Así, el texto quedó como sigue: el interés por conocer y comprender la creatividad como capacidad inherente al ser humano y su manifestación en las tareas escolares de estudiantes de primaria, constituye la principal motivación de este trabajo de investigación.
El contenido se organiza en 5 capítulos estructurados metodológicamente. Para el quinto capítulo se sugieren las siguientes correcciones. Mejorar las frases impersonales. El uso de formas impersonales con el vocablo se es técnicamente correcto, pero podría considerarse un estilo distante. Aunque las construcciones impersonales con se son aceptables en textos académicos, la consistencia de estilo recomienda evitar alternar entre distintas formas verbales, ya que puede crear inconsistencia estilística. Pobreza de vocabulario. El párrafo utiliza términos como investigación, indagación y el pronombre, la misma, para referirse al mismo concepto, lo que resulta repetitivo y muestra limitación en el uso de vocabulario. Utilización de voz pasiva. La RAE, en el Manual de la Nueva Gramática, recomienda preferir construcciones activas sobre las pasivas cuando sea posible, pues resultan más naturales en español y aportan mayor claridad. La voz pasiva utilizada en la frase fue delimitada no especifica quién realizó la acción y resulta menos directa que una construcción activa. Ambigüedad. El uso de la frase la misma para referirse a la investigación resulta ambiguo y forzado. En español académico, es preferible repetir el sustantivo o utilizar pronombres más precisos. El diccionario de dudas señala que debe evitarse el uso de el mismo, la misma, para referirse a un elemento mencionado anteriormente, por ser una construcción considerada poco natural en español. Jerarquizar la información en general. Todo el párrafo presenta información en forma de lista sin establecer relaciones claras entre ellos, lo que dificulta entender su estructura lógica. Los manuales de redacción académica, como el de la Asociación Psicológica Americana, recomiendan organizar la información de manera lógica y jerárquica, destacando las relaciones entre los elementos descritos. Con estas correcciones aplicadas, el párrafo 5 quedaría como se lee a continuación. El primer capítulo presenta los fundamentos del estudio, comenzando con el origen de la investigación y una descripción contextual que establece su relevancia profesional. A continuación, desarrolla el planteamiento del problema, del cual derivan los objetivos y las preguntas que guiaron todo el proceso investigativo. El capítulo finaliza estableciendo los límites precisos del estudio y definiendo los conceptos clave utilizados a lo largo del documento. Para el siguiente párrafo se sugiere la revisión de los elementos que a continuación se describen. 1. Uso de preposiciones incorrectas. En la frase original que se lee como relacionadas al objeto de investigación, es incorrecta debido a que en el diccionario panhispánico de dudas el adjetivo relacionado se empareja con la preposición con y nunca con la preposición a. 2. Estructura de la oración deficiente por uso encadenado de preposiciones. La estructura de la frase. El segundo capítulo presenta 3 preposiciones consecutivas, por la descripción, de investigación, lo que genera una construcción pesada y de difícil lectura. Según los principios de redacción de la nueva gramática de la lengua española, debe evitarse la acumulación de preposiciones en cadena. 3. Uso de pronombre innecesario los cuales, en la frase, los principales referentes teóricos los cuales están organizados. En español académico actual se recomienda preferir el vocablo que, por ser más natural, y se debe utilizar el cual, o los cuales, para casos donde exista ambigüedad o se requiera especificidad. En este caso, el vocablo que resulta más claro. 4. Utilización de voz pasiva innecesaria. La construcción pasiva está constituido por resulta innecesariamente formal. Una construcción activa podría transmitir la misma información de manera más directa. Así, el párrafo quedaría construido como a continuación se lee. El segundo capítulo presenta una revisión de investigaciones empíricas vinculadas con el objeto de estudio. También expone los principales referentes teóricos, organizados sistemáticamente en 10 apartados. El párrafo 7. Se puede mejorar con la sustitución de frases y palabras empleadas erróneamente. 1. Puntuación incorrecta. La coma antes de primeramente resulta incorrecta, ya que según la ortografía de la lengua española, los adverbios terminados en mente que aparecen al principio de una enumeración o secuencia pueden ir seguidos de coma, pero no es correcto colocar coma antes de ellos cuando funcionan como adjuntos dentro de la oración. Por otro lado, aunque el punto y coma entre la palabra participantes y la palabra posteriormente es técnicamente aceptable para separar elementos de una enumeración, la estructura general de la oración hace que esta puntuación parezca forzada. 2. Uso de gerundio.
Según la nueva gramática de la lengua española de la RAE, el gerundio no debe usarse para expresar una acción posterior o consecuente a la del verbo principal. En este caso, mencionando aparece después del adverbio primeramente, lo que crea una estructura forzada e incorrecta. El gerundio aquí no expresa modo, es decir, como se describe, sino una acción secuencial, que se refiere a, que se hace primero, lo que constituye un uso impropio. 3. Mejoras en la estructura. La oración intenta condensar el contenido del capítulo mediante una estructura con gerundios y adverbios de secuencia, lo que resulta en una construcción artificial. Una organización más clara utilizaría oraciones independientes para describir cada componente del capítulo. 4. Concordancia. La frase que dice las estrategias y los enfoques que orientaron el análisis y la recogida de datos. Aunque gramaticalmente es correcta, la redacción académica requiere precisión en la correspondencia entre elementos, ya que no queda claro si las estrategias están vinculadas específicamente al análisis y los enfoques a la recogida de datos, o si ambos tanto, estrategias como enfoques, orientaron el análisis y la recogida de datos. La corrección del párrafo 7 podría quedar como a continuación se lee. El capítulo 3 presenta la metodología empleada en la investigación. Primero describe el contexto socioeducativo de los participantes. Luego expone las estrategias metodológicas y los enfoques analíticos que orientaron tanto la recolección como el procesamiento de los datos. En el párrafo 8 se encontraron los siguientes errores. 1. Uso del gerundio. En este caso, dando respuesta no expresa el modo en que se abordan los resultados, sino más bien la finalidad o consecuencia de abordarlos, lo que constituye un uso impropio del gerundio. Según las normas de uso del gerundio en español académico, este no debe emplearse para expresar consecuencia o posterioridad respecto al verbo principal, sino simultaneidad o anterioridad. 2. Repetición innecesaria. Pobreza de vocabulario. En la frase analizaron sus trabajos escolares para posteriormente valorar y analizar sus elementos creativos. El verbo analizar aparece 2 veces en proximidad, lo que constituye una repetición innecesaria que empobrece el texto. 3. Puntuación incorrecta. En la frase original que se lee, test de creatividad de Tourens, y, en un segundo momento, se analizaron, utiliza de manera errónea las comas. La ortografía de la lengua española establece que no debe colocarse coma antes de la conjunción y cuando ésta une las dos partes de un predicado, a menos que lo que sigue sea un inciso. La secuencia. Y resulta incorrecta en este contexto. 4. Estructura temporal confusa. Según el Manual de la Nueva Gramática de la Lengua Española, las referencias temporales en textos académicos deben ser precisas para evitar ambigüedades. Las expresiones en un primer momento y en un segundo momento resultan imprecisas en este contexto, porque no queda claro si estas expresiones temporales se refieren a la secuencia lógica del capítulo, a momentos cronológicos de la investigación o a etapas metodológicas. Esta ambigüedad temporal afecta la comprensión clara del proceso investigativo descrito. Aplicando estas correcciones, el párrafo 8 se leería como a continuación se presenta. El cuarto capítulo presenta los resultados que responden a las preguntas de investigación inicialmente planteadas. En la primera fase metodológica se evaluó cuantitativamente la creatividad de los alumnos mediante el test de creatividad de Tourens. En una segunda fase, se examinaron los trabajos escolares para identificar sus elementos creativos y establecer posibles correlaciones entre los resultados del test estandarizado y las evidencias creativas observadas en las producciones académicas. El penúltimo párrafo se podría beneficiar de las siguientes correcciones. 1. Oración extensa. Todo el párrafo constituye una sola oración con múltiples elementos coordinados y subordinados. La extensión y complejidad sintáctica de esta oración dificulta su procesamiento. Al contener diversos elementos, como presentación de resultados, reflexión, reiteración de complejidad, apertura de caminos, unidos mediante comas y conjunciones, se genera una estructura demasiado difícil de leer por su densidad. 2. Uso de gerundio. Los gerundios reiterando y considerando parecen expresar acciones que son resultado o consecuencia de la presentación de resultados, lo que constituye un uso impropio de esta forma verbal. 3. Redundancia. Los adjetivos nuevos y posibles aplicados a caminos en este contexto resultan redundantes, pues un camino nuevo necesariamente es posible, y los caminos que se abren siempre son nuevos. 4. Pobreza de vocabulario. Las palabras tema y temática aparecen cerca una de la otra y comparten la misma raíz, lo que constituye una repetición innecesaria que empobrece el texto. Reconstruido.
El texto quedaría como a continuación se lee. Finalmente, el capítulo 5 presenta la interpretación de los resultados y las conclusiones de la investigación. Este apartado promueve la reflexión sobre la naturaleza compleja del fenómeno creativo y fomenta el diálogo académico. El capítulo destaca la complejidad inherente al estudio de la creatividad y propone nuevas líneas de investigación para comprender mejor sus diversas manifestaciones. La escritura del último párrafo permite sugerir las siguientes correcciones. 1. Generalidad excesiva. El párrafo no menciona ningún resultado concreto ni especifica cómo exactamente la investigación contribuye al campo. Esta generalidad resta impacto y valor a las conclusiones. 2. Imprecisión. La precisión léxica en textos académicos exige utilizar verbos que expresen con exactitud la naturaleza de la contribución realizada. La expresión contribuir a reflexionar resulta vaga e imprecisa. No especifica qué tipo de contribución concreta realiza la investigación ni qué aspectos específicos de la reflexión se ven enriquecidos. 3. Construcción impersonal innecesaria. La construcción se pretende que puedan es innecesariamente indirecta y distanciada. Crea una doble estructura verbal, es decir, se pretende, más, puedan contribuir, donde una afirmación directa sería más efectiva. Así el último párrafo podría ser más contundente sugiriendo la siguiente redacción. Los resultados de esta investigación aportan evidencias empíricas para evaluar los procesos de enseñanza-aprendizaje y las metodologías implementadas en el aula, que fomentan el desarrollo de la creatividad. La correlación identificada entre las mediciones estandarizadas y las manifestaciones creativas en trabajos escolares ofrece a los docentes criterios concretos para reconocer y estimular el potencial creativo de sus estudiantes, contribuyendo así a una práctica educativa más consciente y efectiva.